Buenas noches. Estamos ya en octubre 6, 2021. Increíble, ¿no? Todo el tiempo que ha pasado, Marisol. Es increíble. Social distancing. Así dice el teacher o el polo de Marisol. ¿Cómo están ustedes? Déjenme arreglar esto un poquito mejor así. Ahí creo que se ve mejor. ¿Todos bien? La hermana Medero, Nina Medero. La hermana Nina Medero falleció, lamentablemente, y su funeral fue la semana pasada. Fue anoche. Fue anoche y hoy día fue el funeral y está mal que anuncie eso. Pero fue anoche y hoy día fue el funeral y la tenemos en nuestro corazón y a toda su familia en estos momentos de separación, ¿no? Momentánea, porque el Señor nos va a unir muy pronto. Hoy día tenemos un tema que es bien interesante. Los temas que yo les doy son generalmente enseñanzas que he aprendido de la Biblia, de Dios, que han servido mucho en mi vida, con cierto entendimiento. Y me he dado cuenta que cuando Dios me enseña algo a través de su palabra, que es poderosa, que es viva y es eficaz, me ayuda a ver las cosas de manera diferente. Y a veces me ayuda cuando hablo con colegas. Hay personas que siempre me preguntan, que se dedican a lo mismo que yo, al estudio del cerebro. Una vez tenía un amigo que siempre se quería reunir conmigo para preguntarme sobre qué dice la Biblia de la raza, qué dice la Biblia realmente es de la mente, qué es lo que dice la Biblia del entendimiento y cosas así. Y era increíble porque él fue nominado para premio Nobel, estuvo en el equipo de ser nominado a premio Nobel en neurociencia. Hay muchos que descartan solamente el mencionar de Dios, no lo quieren saber en la ciencia. Pero tú en la ciencia hay una cosa que puedes asumir. Tú asumes cosas y después vas tratando, haces como un teorema, entonces asumes algo y después lo pones en práctica y lo estudias. Por decir, tú puedes asumir que voy a seguir los principios de la Biblia, los voy a poner a servicio de varios y ver los resultados que hay. Ver si las palabras que dijeron Jesús son verdad y todo. Y la verdad que es muy difícil hacerlo en grupos de personas porque tú no conoces a todas las personas, no sabes si saben la palabra de Dios como lo requiere la Biblia, no sabes si practican la palabra de Dios, es muy difícil. Y lamentablemente casi todos los estudios que hay sobre la Biblia, sobre Cristo, es de personas que lo siguen o dicen que lo siguen hoy día. Entonces analizan y dicen cristianos que están pasando por esto, cristianos que han caído en esto, cristianos que han decepcionado en esto, cristianos que han utilizado la iglesia como negocio. O sea, comienzan a estudiar y por ende la Biblia no tiene validez. Y es triste porque la vez pasada les conté que uno en TED había dicho, uno que es muy reconocido en TED, es el favorito speaker de TED, había dicho, si quieren saber de noticias falsas, de fake news, lean ustedes la Biblia. Pero la Biblia no es cuestión de fake news ni nada por el estilo, sino la Biblia es una serie de principios que Dios nos da, que si nosotros lo ponemos en práctica, lo entendemos y lo ponemos en práctica en nuestra vida, entonces va a haber resultados. Va a haber algo nuevo. Según la Biblia, el hombre se separó
el hombre se separó de la presencia de Dios y comenzó a tener otros puntos de vista, comenzó a ver las cosas diferentes, ¿no? Se fue de la parte eterna, que es Dios, y comenzó a dedicarse a la parte que no es eterna, ¿no? Que somos nosotros fallecemos, nosotros morimos, etc. Y yo pienso que una de las cosas que aprendí de la Biblia y aprendí de Dios es que yo tengo que aprender a ver las cosas como Él las ve. Si no, simplemente voy a ser un mortal haciendo ciertas cosas. Y tal vez como hemos aprendido de la Biblia, que Dios nos ha dado la capacidad para creer en Dios. Incluso el ateo, para negar a Dios, tiene que tener la capacidad de creer en un Dios o de entender lo que es la palabra Dios o el significado de Dios. O sea, todas las personas tienen que tener ese entendimiento. Hay muchos que reniegan de la Biblia y muchas cosas, pero cuando ese mensaje lo entiendes claramente y ves que la palabra de Dios, como dice, es viva y eficaz y la comienzas a aplicar en tu vida, hay resultados. El problema es que es difícil encontrar personas que tengan esos resultados. A veces nos remitimos a testimonios que a veces son emocionales. Yo antes tomaba, ahora no tomo, y después vuelve a tomar. O antes era adicto a esto, ahora ya soy libre, ya no soy adicto, y al poco tiempo lo vemos adicto de nuevo. Entonces, todas esas cosas que encontramos y vemos, es como que para científicos, para personas que se dedican a estudiar, lo toman como una superstición, lo toman como algo que no se puede comprobar ni nada por el estilo. Pero yo pienso, hablando con un doctor, le estaba diciendo, yo pienso que el cristiano a veces se queda como medias, porque hay muchos médicos que son cristianos. Yo le pregunto a los médicos que son cristianos, ¿usted le preguntaría a Dios algo sobre su paciente? ¿O simplemente aplicaría la medicina que usted ha estudiado hasta ahora? ¿No? En mi caso, que mi especialidad es el cerebro, la pregunta sería, Douglas, ¿usted le preguntaría a Dios sobre el cerebro? No tienes idea cuántas veces le he preguntado, y no solamente creo, sino creo que la Biblia entera es pura neurociencia. Tiene cosas abstractas, tiene cosas verdaderas, tiene revelaciones que son increíbles y cosas que hablan de diferentes planos, diferentes esferas, diferentes realms, diferentes reinos o algo por el estilo, que cuando lo comenzamos a entender y lo aplicamos a nuestra vida, comienza a cambiar nuestra vida. Y una de las cosas que aprendí con el tiempo, y cada día aprendo más, es a ver las cosas como Dios ve. Es difícil ver las cosas como Dios ve. Sí es difícil porque generalmente no nos lo enseñan, no lo practicamos o a veces lo creemos imposible. La Biblia nos enseña que en un diálogo de Dios con Samuel, Dios le dice a Samuel, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, porque Jehová, o sea, Dios no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, o sea, todo lo que se puede observar delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Incluso en la primera tentación, ¿no? Toda la tentación a Eva no fue con cosas que Dios ve, sino con cosas que Eva veía. O sea, veía el fruto que era agradable a los ojos, veía que era agradable para comer, bueno para comer, y sobre todo que cuando comiera lo iba a hacer igual a Dios. La iba a hacer igual a Dios, no iba a tener pues nadie que lo vigilara, nadie que le impusiera, ni a nadie a qué servir. Entonces iba a ser libre de todo eso, iba a tener su propio orgullo de vida. O sea, es bien importante entender esto, porque nuestra visión, lo que vemos nosotros, generalmente es lo que nos pone en problemas. Vemos una casa
quiero esa casa, me endeudo hasta acá, veo un carro, quiero ese carro, veo una mujer, quiero esa mujer. Todo lo que vemos generalmente. Aprender a ver como Dios ve es ver las cosas de una manera diferente, a un plano totalmente diferente. Y Dios quiera que en esta pequeña enseñanza, usted corta, no pequeñas, es gigante, pero corta enseñanza, usted pueda aprender algo, interesarse más en aprender de esto. Y dice la Biblia, ¿por qué es importante? ¿Por qué es importante? Yo creo que Dios es eterno y mira cosas eternas. Y Adán falló, en lugar de mirar lo eterno, comenzó a ver cosas que no son eternas. Como la manzana, o el fruto, porque no dice que es una manzana, pero lo digo por manzana porque siempre se dice manzana, pero es el fruto. Pablo lo escribe bien claro, dice que nosotros tenemos el viejo hombre, o sea, tenemos el viejo hombre, aquel que ve, lo que va a perecer realmente. Pero tenemos un hombre que es un hombre interior, ¿no? Que se renueva cada día. Ese hombre interior es aquel que puede ver como Dios ve, ¿no? Cuando Dios lo toca, Dios habla, Dios revela. Podemos verlo en 1 Corintios capítulo 2, podemos verlo en varias partes de la Biblia, pero no voy a tomar mucho tiempo porque mi punto acá es que Dios es eterno y ve lo eterno, habla en lo eterno, su campo es eterno y eso es lo que a veces que nosotros no entendamos. Y hay mucho peligro en no ver las cosas como Dios las ve. Y vamos a ver más o menos cuáles son los peligros. Por eso dice el apóstol Pablo, por tanto no desmayamos antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva día a día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno y peso de gloria. Y entonces ahí introduce lo que debemos hacer. Debemos ver como Dios que es eterno, ve lo eterno. No mirando nosotros a las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Y por eso generalmente nosotros entendemos religión a veces solamente viendo, o tratamos de entender a Dios solamente viendo. Pero incluso lo que Dios nos da a nosotros a través del Espíritu Santo, nos da, son cosas que no se ven, cosas que no se pueden observar, no se pueden tocar, son abstractas. Él nos da amor, no se puede ver. Nos da gozo, no se puede ver. Nos da paz, no se puede ver. Nos da paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Cosas que no se ven ni se tocan. Y Dios las ve. Dios cuando te ve a ti, ve si hay amor en ti, si hay gozo en ti, si hay paz en ti, si hay paciencia en ti, hay benignidad en ti, hay bondad, hay fe, mansedumbre, templanza. Cuando veo un hijo, yo tengo que ver también esas cosas que no se ven, ¿no? Las cosas que no se ven son las que nosotros vemos. Y a veces, por eso, aunque sea ciego, aunque no hable, puedo ver esas cosas. Esas cosas no necesitas ojos, sino necesitas realmente el Espíritu Santo. Ahora, para mí lo importante de entender eso, para mí importante entender eso, es algo así, algo directo que me dijo el Señor, digamos, algo bien directo a través de su palabra. En pocas palabras, que fue un desarrollo lógico, digamos, ¿no? Y dice, si yo no puedo ver, si Douglas no puede ver como Dios ve, nunca podrá ver lo que Él ha preparado para Douglas. ¡Wow! Qué diferente, ¿no? O sea, lo voy a decir como usted. Si usted no aprende a ver como Dios ve, nunca podrá ver lo que Él preparó para ti. Nunca podrás ver lo que Él preparó para ti. La Biblia dice así, ¿ya? Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio. Es algo lógico, ¿no? Ni oído oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las cosas que Dios ha preparado para los que le aman. Por eso a veces nosotros nos encontramos en circunstancias económicas o de trabajo o de la vida en que nos agobian. Y nos agobian realmente porque ese es nuestro mundo.
Nuestro mundo simplemente es el que se ve. Nuestro mundo no lo hemos desarrollado de tal manera que podamos ver lo que no se ve, que es lo que es eterno, y vivir en eterno, porque ya aquel que cree en el Señor Jesucristo ha pasado de muerte a vida. Ya tú tienes eternidad al ser hijo de Dios. Y entender eso es bien importante, ocuparme de las cosas, pues, que son eternas, no de las temporales. Entendiendo que es el amor, el gozo, la paz, la benignidad, que son los frutos del Espíritu Santo que permite. Ahora, nosotros no podemos entender porque las cosas que Dios ha preparado para los que le aman, o sea, para nosotros, no la ha visto ser humano, no te la puede explicar un ser humano, ni la ha oído el ser humano, ni han subido corazón de hombre. Entonces, ¿cómo la sé? ¿Cómo la sé? ¿A través de un pastor? ¿A través de quién? No. La Biblia dice que el mismo Dios te las va a revelar. Y por eso es que tú tienes que tener una comunión personal con Dios. Porque si yo te digo en este momento lo que Dios tiene para ti, tú tal vez ni siquiera me vas a entender lo que Dios tiene para ti. Porque Dios es el que tiene que hacerte saber lo que tiene para ti. ¿Por qué yo no sé lo que Dios tiene para ti que te ama? Porque no ha subido ni a mí, ojo, no ha subido a mi ojo, no le he visto, ni le he oído, ni ha subido corazón mío, pero sí al tuyo. Ahora, ¿por qué sé que al tuyo? Porque es a través de algo que el Señor nos ha dado a nosotros. En Juan 14 nos explica bien claro que nosotros nos da el Espíritu Santo que no lo puede recibir el mundo. Por eso el mundo no puede entender esto. Para el mundo es tal vez peor que menú en restaurante chino. O sea, no se entiende nada, ¿no? Pero dice bien claro, pero Dios nos las reveló a nosotros. O sea, te revela a ti lo que Dios ha preparado para ti individualmente, directo, no es global. No es para todos los que asisten a la iglesia bautista o Jayalía, les ha preparado eso. No. Es a cada uno individualmente. Dios crea cosas individuales. Si no crees en individualidad y en creatividad de Dios, te aconsejé la vez pasada que miraras tú la creación, la variedad que hay. Si no, ve Discovery Channel o si no, ve National Geographic, ve todo eso y ve la cantidad de creatividad que tiene Dios en su creación. Eso es increíble. Y así, dentro de ustedes no son, pues, como un grupo que va para allá, que va para allá, sino Dios habla con cada uno individualmente. Y Dios busca que uno le busque, que cada uno personalmente le busque. Dice, bien claro, son las que Dios ha preparado para los que le aman, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu, dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, tú sí puedes saber lo de Dios, sí puedes preguntarle en el cerebro, puedes hablar con Él todas las cosas de interés que tienes. Él es tu padre y así como tú le prestas atención a tu hijo en todas las cosas. Había un médico que siempre quería que yo le hable de Dios y me decía, pero ¿tú qué te crees? Que Dios, que está tan ocupado, que tiene que ver a China, tiene que ver a Sudamérica, tiene que ver Norteamérica, tiene que ver Rusia. ¿Tú crees que Dios, tú te crees tan importante que Dios va para un rato para estar contigo y para hablar contigo? Ese era su mayor problema, que yo creyera eso. Y entonces le explicaba cuando Jesús dijo, arrepentidos porque el reino de Dios se ha acercado. Y nos enseñó a orar Padre nuestro para que podamos entender que es a nivel Padre. Y sí, mi padre, gracias a Dios, Santiago Johnson, mi padre, tenía siempre tiempo para mí, hablaba conmigo. Yo sé que hay muchos que han tenido padres ausentes y es un poco difícil entender eso. Y él le gustaba hablar conmigo, me preguntaba, se sentaba conmigo, le gustaba. Entonces aprendí de mi padre que sí, un padre puede sentarse y hablar conmigo. Y no tengo que desarrollar, si es que no tengo padre, pues un Dios bien lejano que está a la expectativa que yo me porte bien para no castigarme. Pero en ese caso es Dios revela a través del Espíritu Santo, porque el Espíritu es el mismo Espíritu de Dios que conoce todas las cosas, las profundidades de su corazón, y por eso es tan importante lo profundo de Dios, conocer lo profundo de Dios y te lo revela a ti. Ahora, para mí es importante en el sentido de que, en pocas palabras, cuando tú comienzas a ver cómo Dios ve las cosas, como está en su palabra, cuando comienzas a ver cómo Dios ve las cosas,
tú encontrarás lo que Dios quiere para ti. Todas las cosas que Dios ha preparado para ti, esas obras que Él preparó de antemano para que tú anduvieras en ellas. Pero cuando no ves como Él ve, hay peligros, ¿sabes? Y uno de los grandes peligros es que como tú no ves y no tienes la visión de Dios, pero sí tienes el entendimiento que hay Dios. Acuérdate que la Biblia dice que los demonios creen en Dios y aún tiemblan. O sea, hasta los demonios saben que hay Dios, los demonios creen en Dios. Te expliqué que hasta el ateo puede conceptualizar que hay un Dios. O sea, usted generalmente va a tener un Dios. Y la Biblia nos enseña y la historia nos enseña que el hombre siempre ha buscado a Dios. Cuando yo fui a ayudar a los misioneros que trabajaban en la selva, lo que más me sorprendía de las tribus era que ellos ya tenían conceptos espirituales. Y es como dice en Romanos capítulo 2, que Dios ha escrito en nuestros corazones su ley, ha escrito en nuestros corazones su palabra. O sea, tenemos la capacidad de entender de Dios. Entonces, cuando tú entiendes de Dios, porque todos entienden de Dios, y ahí viene el peligro, ¿ya? Cuando todos entienden de Dios, quieren acercarse a Dios. Quieren predicar o hablar de Dios. Y un Dios que tal vez ni siquiera conocen porque ni siquiera hemos aprendido a ver como Él ve. Y como no tenemos la misma visión de Dios, yo voy a crear algo que es mi visión y voy a llamar que a través de esa visión, pues tú vas a llegar a Dios. En pocas palabras, yo creo mi propia religión. Yo creo estatutos, creo esto y creo directo, creo todo. Y tú crees que por cumplir mis estatutos, tú ya estás bien. Pero lamentablemente no estás bien porque ni siquiera te he enseñado a ver como Dios ve, ¿no? Y es importante que entienda eso, porque mira, yo tengo muchos años, pero a los 20 años recién entré al Evangelio y entré leyendo una Biblia en mi casa y después entré a las iglesias y siempre me dice, no tienes idea la cantidad de denominaciones que hay en el mundo. No tienes, mira, no las pude contar. Estuve buscando en Google cantidad de denominaciones que hay en el mundo, o sea, de iglesias que hay. Aparte de sectas, aparte de todo, mira, te faltan dedos para escribir en Google, ¿no? Porque te falta pues una computadora, creo que ni las podía contar. La cantidad de divisiones que hay de cristianismo y de todo es increíble. Entonces yo siempre le preguntaba a Dios, ¿por qué hay eso? ¿Por qué hay tantas denominaciones? ¿Por qué esta iglesia se pelea con otra iglesia, la otra? Eso, ¿por qué hay tantas separaciones en lugar de ser uno solo? ¿Por qué? Es simple, porque la razón es que no ven como Dios. No tienen la visión de Dios. Entonces tienen que crear algo y dicen que es la visión de Dios. Pero nunca han visto como Dios ve. Y siguen en sus procesos, se crean puestos, se crean categorías, VIP, Very Important Person, y te vas a dar cuenta que estamos llenos de eso. Porque no te salva la iglesia de que todos sean humildes. No, hay uno que sobresale, hay uno que es el presidente. Uy, ahí viene este, ahí viene el otro, ahí viene el papa, ahí viene el otro. Miles de personas siempre se ponen sobre otros y rigen sobre otros. Hasta se ponen títulos, apóstol, obispo, profeta. Se comienzan a inventar dentro de lo que ellos han inventado. ¿Y por qué han inventado y han creado algo que al final no ayuda a nadie? Solamente son como un acto placebo en medicina, donde por un día me emociono, levanto las manos y creo que salí de las drogas y al poco rato estoy otra vez en las drogas, o al poco rato creo que voy a amar a mi familia y después destrozo mi familia, porque nunca he visto como Dios ve, nunca he andado en lo eterno, nunca he andado en la revelación que Dios puede poner en mi corazón. Y ahora, ¿por qué no es eso? ¿Por qué pasa eso? El Señor Jesucristo, nombrando a Isaías, lo define claramente. Él dice, hipócritas, y disculpen si suena tan fuerte, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Ellos no ven como yo veo, ellos no entienden lo que yo soy. Y dice, pues en vano me honran, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. Y la verdad,
hay muchas personas, porque yo conozco tantas personas, ¿no? Dentro del sistema eclesiástico y todo, que han pasado años siguiendo esos mandamientos de hombre. Siguiendo esas enseñanzas, doctrina es enseñanza, que son mandamientos de hombre. Y sabes que se nota su infelicidad, se nota que no tienen ni dominio propio, se notan que no entienden lo que es santidad. Incluso su máxima prédica es que somos pecadores y Dios nos limpia constantemente. Nunca Dios nos puede librar del pecado, sino siempre vamos a estar en el pecado, aunque la Biblia dice que somos libres, ya antes lo he explicado y todo. Pero es porque realmente han creado una religión, y esa religión pues no tiene poder sobre el pecado. Esa religión no te puede librar de la esclavitud que uno tiene en el pecado. Esa religión no te da las cosas que son eternas, las cosas que no se ven. ¿Cuáles son las cosas que no se ven? Esta religión nunca te lo va a dar. Nunca te va a dar amor, te va a dar tal vez humanismo, vas a tener tu cara de domingo, hola hermanito, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Nunca te va a dar gozo, porque apenas sales de que ya terminaron de cantar, hasta los que cantan se van peleando para ver quién canta mejor o quién es el que canta. No hay esa paz que debería haber constantemente. No tienes esa paciencia que tienes. No hay benignidad porque yo voy, recibo para mí, me voy de la iglesia, me voy a mi casa y punto. Ni siquiera conozco el que está sentado al lado mío. No hay bondad. Simplemente no hay fe. Más confiamos en gobiernos, más confiamos en partidos políticos, más confiamos en todo. O sea, confiamos en lo que vemos. No confiamos en lo que no se ve. ¿Y por qué no confiamos en lo que no se ve? Porque nunca lo hemos visto. Porque el Espíritu Santo nunca nos lo reveló. Y entonces estas personas nunca han tenido mansedumbre. ¿Y sabes qué? Lo que me he dado cuenta, lo que más les falta a estas personas que siguen una religión y mandamientos de hombres, es dominio propio. No pueden controlar nada. Nada. No pueden controlar nada en su vida. La disciplina casi no existe y es heredada. Y los niños no tienen disciplina. Y tú puedes ver constantemente y se jactan hasta de eso. Y por eso hay que crear un mandamiento de hombre que es, ¿sabes qué? Tú siempre vas a caer, tú nunca vas a salir adelante, pero Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Cuando el secreto de la muerte del Señor Jesucristo es rescatarte de esto, pasarte de lo que se ve a lo que no se ve, de lo finito a lo eterno. Ese es el secreto. Y cuando comienzas a ver en el Señor, lo puedes entender. Ahora, te voy a decir una cosa, porque ustedes dirán, pero ¿esto cómo se aplica para hoy día? Mira, si tú no puedes ver las cosas como Dios ve, te vas a perder algo que Jesús hacía y Jesús veía. Y Jesús veía. Y por eso en estos tiempos es importante tener ese don, esa particularidad que tenía el Señor Jesús, de talento que tenía el Señor Jesús. Y él dijo bien claro, ¿no? Todo aquel que cree en mí, las obras que yo hago, él hará y aún mayores. O sea, podemos hacerlas porque recibimos el mismo Espíritu, recibimos todo. Y por eso es bien importante. Pero nosotros ni siquiera consideramos que nosotros podemos hacer eso. Y la razón es sencilla, es que no hemos aprendido a ver como Dios ve. Y cuando Dios ve, lo podemos aplicar ahora en nuestras vidas. Porque ¿sabes qué? Este es el tiempo. El Señor Jesucristo, cuando le fueron a preguntar claramente, dígame, Señor, ¿cuál es la señal de los últimos tiempos? Él solamente mencionaba siempre esto. Mirad que nadie os engañe. Cuando tú no ves las cosas como Dios ve, eres fácilmente engañado. El Señor Jesucristo no era engañado, porque Él veía las cosas diferente. Él veía como su Padre las ve. La Biblia dice en Juan capítulo 2, el verso 23 al 35, estando en Jerusalén en la fiesta de las Pascuas, muchos creyeron en su nombre. Miren, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Muchos creyeron, wow, este es Jesús, este es el Mesías, es increíble, ¿no? Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos, porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio del hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. Cuando tú no ves
como Dios ve, nunca vas a saber lo que realmente hay en el hombre, ni las intenciones del hombre. Ni vas a poder entender que cada uno habla por los frutos que uno produce. No te vas a dar cuenta, ni siquiera, y vas a ser fácilmente engañado. Como es el tuyo, es lo que le dijo Pablo a Timoteo, que van a engañar a muchos, y muchos van todo el día, están ahí y ni siquiera aprenden, porque no han aprendido a ver como Dios ve. Cuando tú aprendes como Dios ve, tú te vas a dar cuenta cuando el corazón de la persona te engaña. Así como dice en Proverbios 23, dice, no serás engañado realmente, pero en Proverbios 23 dice, no comas pan con el avaro, que es lo típico. Si podía decirse algo que mueve a Estados Unidos, se llama avaricia, codicia. Es dinero, es lo que mueve, todo lo que aprendemos acá es greediness, es a tener más y querer más y querer más. Eso se llama avaricia. Dice, no comas pan con el avaro, ni codicies sus manjares, porque cuál es su pensamiento, en su corazón tal es. Come y bebe, te dirá, mas su corazón no está contigo. El Señor Jesucristo hubiera conocido el corazón del avaro, porque sabía ver como Dios ve. Y para mí eso es lo más grande. Te va a ayudar como doctor, te va a ayudar a pacientes, porque aprendes a ver cosas que otras personas no ven. Pero es para ayudar, no es para manipular, ni es para someter a personas, ni aprovecharse del dinero de las personas, ni nada por el estilo. Simplemente es por ayuda. Y sobre todo, que no te engañen estos tiempos, que es el tiempo. He visto varios libros que se titulan El tiempo del engaño. Ahora, para mí es importante entender. Ahora, ¿cómo puedo hacer el proceso para ver igual o para ver como Dios ve? ¿Cómo puedo hacer el proceso? Es decir, no es tan complicado. No es tan complicado. Lo que es laborioso. ¿Y qué significa laborioso? Si el Espíritu Santo me dice, sí, pero la Biblia dice bien claro, ¿ok? La condición que el Espíritu Santo trabaja en ti. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Juan 14, 21, ¿no? En 22 también, 23. O sea, si me amáis, guardáis mis mandamientos. Y yo y mi Padre haremos morada en ti. O sea, es el amor que le tienes a Dios. ¿Cómo demuestras el amor que le tienes a Dios? En Deuteronomio lo puedes ver, en todas partes es guardando sus mandamientos. Ahora, ¿por qué es interesante guardar sus mandamientos? Porque conforme vas leyendo la palabra de Dios, vas viendo como Dios. Entonces, si tú me dices a mí realmente cómo puedo desarrollar, cuál es su secreto, es leer la palabra de Dios, meditar la palabra de Dios, que Salmo 1 sea una realidad en mi vida, ¿no? Que la palabra de Dios sea mi delicia y la medite de día y noche, y me da pues tanta inteligencia esa delicia y esa meditación que todo lo que hago prospera. O sea, puedo ver, puedo entender las malas condiciones que me van presentando o el engaño que me quieren hacer, lo puedo ver. Ahora, ¿por qué lo puedo ver? Porque la palabra de Dios tiene cualidades, características que se van a pasar a ti. ¿Qué característica es? En primer lugar, es viva y eficaz. El leer la palabra de Dios, puedes leer todo el Salmo 119, que es una belleza, te das cuenta que su palabra te mantiene, su palabra te da paz, tu palabra te da visión, su palabra te da todo. La palabra de Dios es viva y es eficaz, comienza a actuar continuamente contigo. Es como, acuérdate, el verbo se hizo carne. Es como que la palabra de Dios comienza a habitar en ti, a habitar en tu cerebro, que lo sabemos que habita en el cerebro. Yo te cuento algo y es parte de tu cerebro, ya está en tu cerebro. O sea, lo que he hablado hoy día ya está en tu cerebro, ¿ok? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu. Cuando tienes esa palabra de Dios, tú puedes entender también a las otras personas. A otras personas, porque la misma palabra que ya trabajó en ti va a trabajar en el otro y puede penetrar hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos. Pero no solamente termina eso, porque tal vez eso es difícil. Dice, y disciernen los pensamientos. Te ayuda a discernir los pensamientos de los demás. ¿Te acuerdas lo que dice? Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos y no tenía necesidad de que nadie le diese testimonio al hombre, pues él sabía lo que había en el hombre. ¿Por qué? Porque él hacía
la voluntad del Padre. Él andaba, es el verbo que se hizo carne. Qué difícil es entender esto, ¿no? Dice, y discierne los pensamientos y, escucha, y las intenciones del corazón. Entonces, el avaro no te va a engañar. El avaro no te va a engañar. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Sabe? Cuando yo iba al seminario, me daba cuenta que tratan de enseñar de esta secta y de la otra secta y de la otra secta y lo que cree esta secta y lo que creen estos filósofos y lo que creen con esto. Y yo le dije, yo pienso que ustedes están perdiendo tiempo en esos cursos. Y dice, ¿y por qué están perdiendo tiempo en esos cursos? Porque si ustedes le pedirían a la persona y enseñaran solo la Biblia, al instante identificarían si viene una secta o no viene una secta. La palabra de Dios es viva y eficaz y va a entrar realmente en tu corazón. Va a hacer nido en tu corazón. Y cuando digo corazón es en tu cerebro. Y eso te da una habilidad, te da una sabiduría que tú vas a poder discernir los pensamientos de los demás. Es como que te viene una sabiduría que tú no la entiendes a veces, ¿ah? Más sabiduría tal vez que la de Salomón. Te viene algo porque es el Espíritu Santo enseñándote y revelando. Y las intenciones del corazón. Yo veo cientos de pacientes. Y siempre cuando los escucho, hay algo especial en escuchar. En las preguntas que hago. Y solamente para ayudarlos. Lo hago objetivamente y saben mis alumnos del instituto, lo hago específicamente y lo hago asertivamente. Pero la única condición, y yo les digo algo siempre al paciente que tengo frente a mí, la persona más importante en este momento para mí es usted. Hay algo curioso, yo no sé si mis pacientes pagan o no pagan, porque yo mismo me privo tal vez de esa información. Porque hay pacientes que vemos que no tienen dinero. Y entonces, como no tiene dinero, no ha pagado, de repente me influenciar por las cosas que se ven y no voy a dejar de ver las cosas que no se ven, las que son importantes para resolver las cosas. Pero cada vez que hablo con estas personas, llegamos con el tiempo. Con el tiempo, él mismo me pregunta, ¿de dónde viene esa paz que usted tiene? ¿De dónde viene ese interés que usted tiene por mí y me ha mostrado? Y yo le veo siempre que usted está con fuerzas, con ganas de resolver. Nunca lo he visto cansado. Y eso que usted viene de ver paciente, y debe estar cansado porque demanda mucho mentalmente, ¿no? Y cuando le hablo, que el que espera en Jehová renueva las fuerzas. Cuando le hablo de poder poner todo, no estar afanoso por nada, sino llevar todo y la paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Y cuando hablo que esa incondicionalidad, ese amor, proviene de lo que Dios da y nos da la capacidad de verlo, porque son cosas que no ha subido ni a ojo humano, no lo ha visto ojo humano, ni ha subido mente humana, ni lo ha oído nadie. Son cosas que el Señor tiene para usted. Cuando ellos escuchan eso, comienzan a hablar libremente, comienzan a decir las cosas libremente y ellos adquieren esa objetividad. Adquieren esa paz, adquieren realmente esas fuerzas. Es como que uno le contagia. Un doctor simplemente no es un doctor que guarda su distancia, sino un doctor es aquel que conoce realmente a su paciente. Y su paciente conoce bien al doctor. Y los dos confían en el tratamiento. Ahí es cuando hay éxito. Y por eso les digo con toda honestidad, no hay mejor manera de comenzar el día de hablando con tu Padre y que Él te revele las cosas que no se ven, las cosas que son eternas. No hay cosa más bella que meditar su palabra y que la vayas almacenando en tu mente y en tu corazón, que al final va a dar su fruto y su fruto va a ser poder limpiar todas las asperezas que hay entre las relaciones que establecemos con otras personas, para que entiendas su corazón y lo puedas ayudar. Dios quiera que me haya entendido hoy día. Tenemos que comenzar a aprender a ver las cosas como Dios las ve. Si no, al final vamos a terminar creando una religión que al final lo único que trae es discusión.
lo único que trae es pleito, pero no trae amor, ni paz, ni las fuerzas que tú necesitas para continuar todos los días. Dios quiera que haya entendido, y quisiera orar por personas que necesitan en este momento realmente esta parte. A través de la palabra de Dios adquirir esa paz y entenderla, comenzar a enseñar, a rescatar. Tu hijo lo puede hacer, puede hacerlo personas que están a tu alrededor, porque es bien importante cuando tú lo entiendes, porque puedes ayudar a otras personas. A veces queremos cambiar a una persona, pero no es cuestión de cambiar a una persona, es cuestión de entender a la persona. Y es más, mira, en el matrimonio, yo creo que el éxito de un matrimonio es cuando uno entiende los más íntimos deseos de su pareja. Cuáles son sus pensamientos, qué es lo que anhela y cosas. Y generalmente todos esos deseos no los entendemos porque no son materiales, no son cosas que se ven. Muchas veces lo único que deseo es paz. Lo único que deseo es tranquilidad. Lo único que deseo es tu amor. Y son cosas que no se ven. Pero cuando estás lleno de la palabra, lo puedes entender. Y no solamente lo puedes dar, porque cuando digo que lo puedes dar es porque ya lo has recibido. Le llamamos los frutos del Espíritu Santo. Ok, voy a orar por las personas. Si usted tiene alguien por quien orar, por favor, póngalo ahí y vamos a orar, y yo después voy a revisar y voy a estar orando por cada uno de ustedes. Si tiene algo por dar gracias, acuérdense que la gratitud abre las puertas hacia el Señor para poder conversar y hablar con Él. Ya sabes, si tienes una enfermedad, si tienes algo, pregúntale a Dios. Habla con Él. Los médicos son buenísimos. Los médicos son personas que tienen sabiduría para poder enfrentar enfermedades. No vayas a pensar que tienes que ir en contra del consejo del médico ni nada por el estilo, por favor. Pero pregúntale a Dios. Pídele a Dios por tu médico y que te dé sabiduría. Y que le dé sabiduría a Él y sabiduría contigo. Conoce a tu médico. Que no sea 15 minutos, 5 minutos. El doctor Benson de Harvard hizo un estudio larguísimo de más de 20 años, creo, o 30 años más o menos, para saber qué pacientes se sanaban. Y encontró que los pacientes que se sanaban, la mayoría de pacientes que se sanaban, eran aquellos que conocían bien a su médico los conocían bien a ellos, y los dos confiaban en el tratamiento, que es lo que dije hace poco. Por eso es bien importante. Pero acuérdate que tenemos a alguien que es nuestro Padre, que es el que creó nuestro cerebro, creó tu páncreas, creó tu corazón, creó tu pulmón. Tal vez es difícil a veces como doctor o a veces como médico decir esas cosas. Pero te digo, no hay cosa más bella que hablar con aquel que nos diseñó y nos creó. Pero habla con Él, humildemente, acércate a Él y dile: Señor, quiero ver las cosas como tú ves. Quiero ver mi cuerpo, quiero ver mi sanidad como tú la ves, Señor. Porque tú me hiciste, tú me creaste, tú me formaste, Señor. Y para ti no es imposible formar un páncreas nuevo. Para ti no es imposible formar un corazón nuevo. Yo sé que yo tengo que partir y estar contigo. Yo sé que este hombre se está cayendo y el interior se está renovando. Pero enséñame a ver cómo tú ves, Señor, las cosas. Enséñame a verme como tú me ves. Y verán lo grande que es. Es algo hermoso levantarse así en la mañana y hablar con el Señor, y al acostarte hablar sabiendo que Él te cuida. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solamente en Dios he confiado. Vamos a orar. Señor, te doy gracias por tu amor. Te doy gracias por lo maravilloso que es y por todas estas personas que van a escuchar, Señor. Te pido, Padre, que tú los bendigas, los llenes de tus gracias, aunque sea que este mensaje despierte la inquietud de buscarte para ver como tú ves, Señor. Para poder entender las cosas que tú nos has preparado porque nos amas, Señor. Porque sé, Señor, que ojo no lo ha visto, ni oído lo ha escuchado, Señor. Ni siquiera ha subido al corazón o a la cabeza de alguien. Solamente tú nos lo has preparado para nosotros. Y tú lo ves y queremos verlo. Queremos ver a nuestros hijos como tú los ves, Señor. A nuestras esposas como tú los ves, Señor. Queremos ver al mundo como tú lo ves. Y por eso, Señor, te pido sanidad, Señor. Que extiendas tu mano poderosa, Señor. Y que haya milagros en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esto te lo suplico
En el bendito nombre de nuestro Señor Jesucristo, nuestro Salvador. Amén. Los amo mucho. Cuídense y Dios quiera que busquen esto de aprender a ver cómo Dios ve. Que Dios los bendiga. Bye bye.